Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Soundcraft UI 24R en castellano ofrecido por TS Pro. Bueno, como veis, hemos cambiado por un día nuestra cabecera, nuestra sintonía, ambas cosas porque hoy tenemos la colaboración de la banda Malefino, magnífica banda a la cual estamos orgullosos de llevarles la producción en directo de todos sus conciertos. Y además ha colaborado con nosotros en este tutorial, puesto que nos ha cedido amablemente su unidad de Soundcraft UI 24R para poder hacer este tutorial dedicado a la conexión en cascada. Como necesitamos dos unidades de la UI 24R, pues Malefino, como decimos amablemente, nos ha cedido su unidad. Esta magnífica banda la podéis encontrar en muchos sitios, sobre todo en Spotify y en YouTube. No os la perdáis. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a ver cómo es esto de la conexión en cascada. Sobre la conexión en cascada se está hablando mucho por ahí, y tenemos que deciros que cuidado, que no es todo oro lo que reluce. Eso de duplicar los canales y los auxiliares realmente no es así. O sea, no vamos a tener 40 canales y no vamos a tener 20 auxiliares, ¿de acuerdo? Los tenemos físicamente, sí, podemos trabajar con ellos, pero después a la hora de mezclar y a la hora de trabajar con ellos hay que tener ciertas connotaciones que son bastante importantes. Así que lo primero donde nos vamos a ir es a ver cómo es la forma correcta de conectar nuestras dos unidades de la UI 24R. Así que os he hecho un par de gráficos, un par de fotitos, para que veáis cómo se hace la conexión en cascada de las dos consolas. Bien, en el manual de la versión V3.0 vais a encontrar que en la conexión en cascada os dice que la conexión debe realizarse entre los puertos 2 y 2 de las dos unidades. No es cierto, cuidado. Hay algo que falla. Hemos estado hablando con el departamento de ingeniería del distribuidor en España de Soundcraft UI 24R y nos han dicho que bueno, que algo hay ahí raro que no está en orden. Así que no fiaros del manual. Si lo tenéis en papel, lo podéis tirar por la ventana. Si no lo tenéis en papel, que lo tenéis en PDF, no lo hagáis, porque vais a tirar el laptop o vuestro portátil. Así que, importantísimo. La conexión en cascada tiene que ser con dos cables. Como veis en esta figura, tiene que ser de la conexión del Ethernet 1, del puerto 1 al puerto 1 y del puerto 2 al puerto 2. Si lo hacéis solamente con un cable, ya sea por el puerto 1 o por el puerto 2, no os va a funcionar. De hecho, por el puerto 2 no funciona absolutamente nada. Y por el puerto 1 no funcionan la mitad de las cosas. Así que lo más importante, repito, tenéis que conectar las consolas con dos cables, del 1 al 1 y del 2 al 2. Bien. Está claro que me vais a hacer la pregunta, bueno, ¿y ahora qué ocurre si queremos por seguridad? Porque esta conexión, como veis, es vía Wi-Fi, porque tenemos ocupados todos los puertos de las consolas. Entonces, no tenemos aparentemente posibilidad de conectarla vía cable, que ya sabéis es lo más seguro. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces tenemos aquí otro gráfico que os muestra cómo podríamos hacerlo. Del puerto 2 al puerto 2 va directamente un cable
Y del puerto 1 y 1 de cada consola lo introduciríamos o en un switch o en un router, que tengamos libre y planito, con el DH y demás desconectado. Y nuestra salida de cable también la conectaríamos desde nuestro portátil o nuestro ordenador a ese mismo router o switch. ¿De acuerdo? Entonces, veis las IPs que os he puesto aquí, que son totalmente de ejemplo. Podéis usar los números que queráis, pero ya sabéis que tienen que estar dentro del mismo campo. Nosotros vamos a utilizar las IPs 10.10.2.1 para la consola principal, la 10.10.2.2 para la consola secundaria y la punto 3 que va a ser nuestro ordenador de control. Esto es muy importante. Antes de que hagáis las conexiones tendréis que entrar dentro de lo que son los settings de red de vuestras consolas y configurarlas de esta manera. O con otras IPs, por ejemplo 192.168.0.1 y 192.168.0.2. Ese sería otro ejemplo. Nosotros estamos usando ese que es el más fácil, ¿de acuerdo? Y el que nosotros nos gusta trabajar. Así que importantísimo que antes de que hagáis las conexiones, le digáis en vuestro setting de network cuáles son las IPs que tienen que llevar cada consola. Bien, pues entonces pasamos sin más dilación a nuestra consola principal. Bueno, pues bien, aquí tenemos nuestra Wii 24R preparada. Aquí tenemos los canales con los cuales estoy yo trabajando y vamos a ver cómo hacemos la configuración de nuestras dos consolas en modo cascada. Bien, nos vamos a nuestro setting, modo cascada como vemos, y aquí tenemos el botón de on-off. Nos sale que la IP está desaparecida porque lógicamente no la hemos introducido. Así que tenemos ahora mismo apagada la consola principal en modo cascada y vamos a, lo primero, poner la IP de nuestra Wii secundaria, que sería, como decíamos antes, la 10.10.2.2. Ahí tenemos la consola secundaria. Y una vez que tenemos esto, ya estamos conectados entre una y otra. Aquí veréis una serie de botones que sirven para sincronizar lo que son los shows, los grupos de muteo, los VCAs y los solos de las dos consolas. Si queréis los vamos a conectar, pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho de ellos porque os imagináis cómo va la cosa. Así que bueno, ya tenemos aquí un botoncito que nos ha aparecido nuevo en verde, que es el host, que eso quiere decir que estamos actualmente en la consola principal. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a lo que es la mezcla. Aquí tenemos un canal 1 que hemos conectado un micrófono, que lo vamos a poner, ahí veis que ya está recibiendo señal, le damos unos golpecitos. Perfecto, ahí tenemos señal, por ejemplo, para que veáis un canal que tendríamos en esta mesa principal. Supongamos que tenemos aquí una mezcla hecha de muchos canales, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir, pues, casi todos, para que veáis una mezcla imaginaria que tenemos ahí. Lo ponemos por aquí, venga. Ya tenemos una mezcla imaginaria. Aquí está funcionando el canal 1, que es el único que tenemos conectado. ¿Y cómo accedemos a la consola secundaria? Bien, le damos aquí y veremos que nos cambia el color de arriba, se nos pone en doradito y tenemos también una señal que nos dice Remote. Aquí estamos exactamente ahora mismo manejando nuestra consola secundaria, en la cual pues también tenemos un segundo micrófono, para que veáis todo el ejemplo, y tenemos una especie de mezcla de canales. Tenemos aquí algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hasta el canal 8
Imaginaros que tenemos una banda que tiene 28 canales, ¿eh? Y ya sabéis que la UIN solamente tiene 20 entradas físicas. Si necesitamos más, por eso hemos conectado dos consolas en cascada y así tenemos 8 canales más en la segunda unidad. Bien, y aquí tenemos ese micrófono que lo veis cómo recibe la señal en la consola secundaria. Bien. Bueno, pues vamos ahora a configurar cómo sonaría todo, ya todo junto. Bien, lo más importante, si nos vamos a la consola principal, lo más importante es que vosotros sabéis que desde el canal 21 hasta el canal 26, estos 6 canales son canales virtuales que podemos asignar de alguna manera u otra. ¿De acuerdo? Y esos son los canales que nosotros vamos a usar para traer la señal desde la segunda consola hasta la consola principal. Solamente podemos trabajar con estos 6 canales. Cuidado. Por eso os decía que eso de duplicar las entradas no es cierto. No tenéis 40 canales. Tenéis 40 canales físicos para trabajar, pero para enviar solamente podéis trabajar con 6. Hay formas de hacer las cosas. Por ejemplo, agrupar en la consola secundaria. Imaginaros que tenemos toda esta mezcla, que son más de 6 canales, pero nosotros decimos, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues podríamos, por ejemplo, agruparlos todos que van ahora mismo al máster, y del máster podríamos lanzar este máster por 2 canales a la consola principal, ¿de acuerdo? Y nos llegaría a 2 canales, por ejemplo, que podrían ser el line L, el line R, ¿de acuerdo? Pero cuidado que solamente podéis, como señales individuales, podéis mandar 6 señales individuales desde la secundaria hasta la principal. Atentos a eso. Así que vamos a ver cómo lanzaríamos, por ejemplo, canales que tenemos en nuestra consola secundaria a nuestra consola principal. Bien, nos vamos a nuestra consola secundaria, como hemos dicho, y nos vamos al patching. Le damos cascada en on y le decimos que es la remota. Si os fijáis, hemos cambiado este valor. En la principal está en host y en la secundaria está en la remota. Bien, envío de canales. Nos vamos al patching. Aquí tenemos los canales normales de la mesa, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos esta pestaña que nos dice las salidas en cascada. Le damos a salidas en cascada y decimos, bueno, nosotros vamos a querer lanzar, pues si tenemos 6 entradas en la principal, vamos a lanzar los canales del 1 al 6, por ejemplo. Como decíamos antes, si veis en la consola principal, los canales virtuales empiezan en el 21, ¿de acuerdo? Del 21 al 26, a estos dos. Entonces, nosotros en remote vamos a decirle que las salidas van a ser, por ejemplo, el canal 1 se nos va a ir al canal 21 de la consola principal. Estos son los canales de nuestra mesa secundaria, nuestros canales físicos. Y estos slots que veis aquí son los canales de la consola principal. Entonces, le decimos que vamos a enviar el 1 por el 21, el 2 por el 22, el 3 por el 23, 4 por el 24, 5 por el 25 y 6 por el 26. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos enviado los canales de la secundaria a la principal. Ya tenemos 26 canales físicos trabajando para nosotros. Pero claro, ahora hay que decirle a nuestra consola principal por dónde le van a llegar. Entonces, nos vamos a los canales normales de nuestra mesa principal. Vemos que aquí están los canales físicos con los cuales estamos trabajando. Y ahora nos vamos al modo cascada y le decimos, el 21, cuidado con esto, porque mucha gente
cae la tentación de decir, no, el canal 1 te va a entrar por el 21, el canal 2 te va a entrar por el 22. No, esas son las salidas. Las entradas serían, el 21 te va a entrar por el 21, ahí mejor dicho, el 22 por el 22, el 23 por el 23, el 24 por el 24, 25 por el 25 y 26 por el 26. Si nos fijamos ahora, ya vemos que aquí en el canal 21 nos está entrando señal, porque es el canal de donde viene ese micrófono número 1 que tenemos en la consola esclava, la secundaria. ¿Veis? Nosotros nos vamos al canal 1, ahí vemos, le damos golpecitos, vemos cómo tenemos tanto ganancia como salida de canal, y ahora nos está llegando exactamente al canal 21, que es el que nosotros hemos dicho, ¿de acuerdo? Claro, ya estos canales, imaginaros, lo hacemos exactamente igual con los demás canales, ya nos llegarían al 22, al 23, al 24, 25 y 26. Ya tendríamos ahí los 6 canales, ¿de acuerdo? Y ahora nosotros, si nos vamos a monitores, nos vamos a un auxiliar, pues nosotros vemos que tenemos, por ejemplo, aquí el canal 1 de nuestro micrófono número 1 que tenemos los canales míos, de mi voz, y aquí vemos cómo nos entra en nuestro auxiliar 1 de la consola principal el sonido de ese canal que estamos enviando desde la secundaria. Perfecto, ya lo tenemos. Claro, ahora la pregunta sobre los auxiliares, bien, pero sigo teniendo 8 o 10 auxiliares y tengo más músicos. Por ejemplo, tengo más músicos en los cuales nosotros hay canales de esta mezcla que se necesitarían en esos monitores. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar de retorno canales que nosotros necesitamos en la mesa principal, se lo vamos a enviar a la mesa secundaria para tener esas salidas auxiliares que necesitamos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo estamos en host, que es la mesa principal, donde tenemos una mezcla muy amplia. La de la secundaria son menos canales. Y ahora, por ejemplo, el micrófono de nuestro canal 1 de la principal lo necesitamos en la secundaria para que, junto con esos canales que tiene la secundaria, pasen a los monitores o auxiliares que necesitamos. Bien, pues entonces es el proceso pues exactamente igual. Nos vamos dentro de host a nuestra pantalla de parcheo y decimos, en la salida de los canales de cascada, vamos a decirle que el 1 va a entrar, por ejemplo, por el canal 11. ¿Vale? Lo vamos a lanzar, para aquello de los unos, el canal 1 lo vamos a lanzar a nuestro slot número 11. Este es nuestro canal físico de la principal y estos son los slots de la secundaria. ¿De acuerdo? Nos vamos a continuación a nuestra secundaria, ya estamos en remoto, ¿de acuerdo? Y ahora le vamos a decir que el canal 11 le va a entrar por la entrada 11, que es este retorno de la primera, que le hemos llamado un canal que viene de la primera consola. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ahora, si veis, en el canal 11, estamos recibiendo el sonido, le damos golpecitos, aquí tenemos el sonido que nos viene de ese canal que ese músico necesita en su auxiliar. Como aquí tenemos menos canales trabajando, pues aquí en estos canales podemos poner un montón de señales que nos vienen desde la mesa principal y que necesitamos enviársela
a los músicos a sus diferentes auxiliares que ya no teníamos más. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, con el tema de la conexión en cascada, pues digamos que tenemos esta mezcla, toda esta mezcla, ¿de acuerdo? Que la tenemos en el LR de nuestra secundaria en remoto, y la que va a sonar por la PA es el máster de la host, que es el que está sonando ahora mismo. Pues imaginaros que decimos, bueno, pues en vez de complicarme mucho la vida, lo que voy a hacer es que todos los canales de la mezcla de la secundaria los voy a lanzar por un par de canales estéreos, como si saliera como sale del máster de la secundaria, lo vamos a lanzar a nuestra principal. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Estamos en remoto. Nos vamos de nuevo al patching. Le decimos las salidas de cascada. Aquí teníamos el 25 y el 26, que normalmente son el line L, line R. Los vamos a quitar. Los quitamos. Y decimos salida en cascada. Máster. El máster L va a entrar por el 25 y el máster R va a salir por el 26. Nos vamos al remoto y automáticamente aquí vemos que ya tenemos la señal del micrófono 2, por ejemplo, de toda la mezcla que estamos haciendo en el remoto, nos está llegando por el LR. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Importante, no liaros con el tema del patching, que ya sabéis que es un poco engañoso. Aprendéroslo bien con ese tutorial porque confunde mucho el tema de las entradas y las salidas. Es bastante importante, ¿de acuerdo? Y ejemplos que tenemos por aquí, si veis que nosotros hacemos un mute all, mute all, si os fijáis, hemos muteado también en la secundaria, en la consola secundaria, hemos muteado también todos los canales debido a la sincronización de los grupos de mute. Así que, importante, ya sabéis, tenéis que trabajaros mucho el tema de direccionamiento de señales con qué os interesa trabajar en una consola y qué os interesa trabajar en una segunda consola. No vais a tener la flexibilidad de poder lanzar 20 canales de un sitio a otro. Sí, podéis hacerlos, pero en la segunda consola vais a perderlos. Así que importante que os organicéis bien el trabajo para poder sacar total rendimiento al modo cascada. Cuidado que hay mucha leyenda urbana sobre esto y no es, como decía al principio, no es todo oro lo que reluce, no es exactamente como nos cuentan las cosas. Así que os dejo hasta el próximo tutorial, espero que disfrutéis, os pongo un poquito de nuevo de nuestros colegas de Malefino, ya sabéis. Podéis encontrarlo tanto en Spotify como en YouTube, en un montón de sitios y están sonando una barbaridad este año. Así que, lo dicho, os espero en el próximo tutorial de Soundcraft UI 24R en castellano ofrecido por TS Pro. Después pensé que tú y que yo ya no teníamos nada más que hacer, porque huyó de mí.